4, 30. Marcos 4:30. ¿Listos? También dijo: ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Padre, queremos cerrar el año con esta parábola de la semilla de mostaza. Enséñanos. Corrige nuestro entendimiento de ser iglesia, de servir al reino. Desentraña, Espíritu Santo, la riqueza de esta parábola para nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que sea la última escuela de predicadores de este año no quiere decir que no habrá chiquicolunas, ni conexiones, ni columnas, hermanitos. Oye, el ministerio sigue. Solo es el día martes nada más. Luego las predicaciones continúan el resto del año. Bien. Veamos entonces la diminuta semilla de mostaza. ¿Qué lecciones tenemos? Espérame, déjame ahí. Leen atrás así, allí, así. ¿Leen así? Sí, déjamela. Ven. Vamos. Lo pequeño vale por sí mismo sin que su fuerza se la dé el poder. Cuando hablamos de poder, haremos una separación que a veces no es tan semánticamente legítima, pero existe esta distinción como un medio didáctico de entender dos conceptos: poder y autoridad. Poder es la capacidad estructural que tiene alguien de determinar una decisión. Y esa capacidad de esa persona le viene dada por su estatus en la estructura. El coordinador de una área tiene poder en función de ser nominado para ejercer ese cargo. Hablamos, por ejemplo, del presidente de la República. Él tiene poder, el poder que le confiere el cargo. Y ese poder reside en la nomenclatura establecida, de tal manera que todos, como decía aquel que les cuento, le guste o no le guste, tienen que hacerle caso porque él es a quien se le ha dado el poder de decidir. No está que si le parece o no le parece. No, media vez ya es el presidente de la República y ha establecido una cuota a la gasolina. Eso, independientemente si a usted le gusta el impuesto o no, tiene que pagar ese impuesto. ¿Y qué lo faculta? La presidencia de la República. Lo faculta para establecer los impuestos que considere necesario para conseguir fondos para su gestión. Ese es poder. ¿Queda claro el concepto de poder? Lo otro es la autoridad.
La autoridad ya no depende del estatus de una persona en una estructura. La autoridad ya no la da la estructura, la autoridad la tiene la persona. De modo que esa persona, si tiene autoridad y está en un cargo de poder, tendrá poder al subir a la presidencia, dejará de tener poder, pero seguirá teniendo autoridad. Tenía autoridad antes de entrar, durante estaba en el poder y después de salir del poder, tenía autoridad. La autoridad son ciertas características que él ha desarrollado a lo largo de su vida y le han configurado cierta facultad para decidir ciertos asuntos en la vida de las personas o para tener cierta injerencia en la vida de las personas. Es una autoridad que le viene de cierto reconocimiento que se le da de manera voluntaria a la persona. La obediencia al poder no es voluntario. La obediencia al poder es obligatorio. La obediencia a la autoridad es voluntaria. ¿Me van siguiendo en esto? La obediencia, la sujeción a la autoridad es una decisión propia. Yo reconozco la autoridad de esa persona y me someto, me sujeto a esa autoridad. ¿En virtud de qué? En virtud de ciertas cualidades físicas, emocionales, espirituales, de ciertas virtudes que usted mira en esa persona. Y cree que en la medida que usted se sujete a esa persona, usted considera que tendrá una mejor manera de vivir su vida. Que esa persona a la que usted se sujeta y se somete le podrá orientar, guiar, enseñar, discipular, disciplinar, que ambas palabras vienen de la misma raíz. Tenle papel higiénico a Francisco. Me queda mal que la gente tose y no tenga nada que ponerse en la boca. Y eso va para todos. Es cosa de principios de convivencia. Es lo que Pablo trata con los corintios, por ejemplo. Pablo les habla de su autoridad. Usted mira en la carta de los primeros corintios, vea rápido. Hay un movimiento al interior de Corintios, influenciado por ciertos sectores que querían detentar el poder, desplazar a Pablo, algunos judaizantes que se habían metido en la comunidad de Corinto para deslegitimar la autoridad apostólica, porque el ser apóstol no era parte de una estructura. No existía la iglesia, una iglesia establecida, organizada a nivel de Europa o de Asia Menor, donde estuviera una estructura y el apóstol está en un rango. No. En tiempos de Pablo el apostolado era una convicción espiritual y era un reconocimiento espiritual. ¿De dónde le viene el apostolado? El apostolado no le venía a la persona meramente de un grupo de autoridad. No es que había un grupo de poder y estos colocaban al apóstol en una estructura de poder y por tanto la iglesia debía someterse
porque era apóstol. No, no había ese tipo de estructura. El apostolado era una convicción personal. Pablo en Gálatas habla de su apostolado. Apóstol dice, no de hombres ni por hombres. Es decir, mi apostolado, dice Pablo, no me viene de una estructura eclesial. Mi apostolado viene de Dios, de Jesucristo. Entonces él reclama para sí no el poder del apóstol, no, la autoridad del apóstol. El poder del apóstol viene de Dios y será Dios quien lo respalde con señales, prodigios y milagros. Ese es el poder, es decir, la capacidad para hacer cosas en nombre de Dios. Ese es poder, pero la autoridad es respecto a la gente. El poder del apóstol es en relación a Dios. Dios lo convoca, lo llama y lo envía, y a la hora que lo envía le entrega poder, o sea, facultad de realizar ciertas señales, como Moisés. Yo te envío y yo te doy poder. ¿Me van siguiendo? Pero una cosa es estar ante la gente y que la gente reconozca esa vocación, la acepte y se sujete. Cuando la gente lo hace, entonces ya entramos al campo de la autoridad. La autoridad tiene que ver con el reconocimiento del pueblo, que el pueblo dice, reconocemos que este hombre es de Dios, y entonces vamos a hacer lo que él diga. Esa es la lógica a lo largo de la Biblia, con Moisés, con Josué. Los hombres de Dios siempre deben ratificar o evidenciar delante de los hombres que están respaldados por Dios, y sobre ese respaldo divino, sobre ese poder, ellos reconocen su autoridad. Es el tema de Josué, cuando dice, vaya, levántense, vamos a pelear, cruzaremos el Jordán. Y ellos le dicen, está bien, vamos a hacer todo lo que tú digas. Ahí hay un momento en el que Josué tiene que consolidar su liderazgo. Y por eso cuando cruzan el Jordán, el último versículo dice, y Josué se hizo famoso en toda la tierra. Es decir, el capítulo 5 habla de el evento a través del cual el pueblo termina reconociendo a Josué como un hombre de Dios y reconociendo su autoridad y sometiéndose a él, y decir, tenemos un nuevo líder, no estamos huérfanos, Dios nos ha enviado otro hombre de Dios. Entonces, con Pablo pasa lo mismo. Todo hombre de Dios debe evidenciar su autoridad, hacerla notoria, hacerla visible. Y así ha sido con David. Igual, pasan por procesos en el cual nadie los reconoce, pero a medida van haciendo ciertas obras que solo son explicadas a partir de un respaldo divino, y la gente dice, sí, Dios está con él, lo reconocemos como autoridad. ¿Me van siguiendo? En el pueblo de Dios ese es el punto, y ese es el vacío que tenemos hoy día en el pueblo de Dios, que los pastores asignados a las iglesias no pasan estos procesos, no pasan estas etapas, sino que a los pastores se les van a instalar de manera arbitraria, dándoles un poder solamente estructural, pero no desarrollan autoridad, no desarrollan esa capacidad personal que la gente va a hacer caso, no porque sea el pastor un cargo de poder, sino porque sea hombre de Dios. Que la gente diga, no, es que ese es un hombre de Dios. Como la mujer sunamita, que miraba pasar a Eliseo y decía, ese hombre es un hombre de Dios.
Entonces, cuando ya la persona ve, reconoce y se sujeta a eso, ya entramos al campo de la autoridad. Y es ahí donde la iglesia hoy día tiene crisis, porque están dirigidas por hombres que lo valoran como pastores, cargo de poder, pero no les dan valor de hombre de Dios. Y entonces el pastorado se convierte en un trabajo, y el pastorear es un contrato, y la responsabilidad de la congregación es pagarle, no obedecerle. ¿Me van entendiendo esto? Y esto es lo que pasa en las iglesias hoy día. Por eso las iglesias no logran despegar, crecer, dinamizarse, porque no trabajan con principios espirituales, porque no trabajan con principios de acción divina, sino que trabajan con normativas humanas, como empresas humanas, y por eso las cosas no caminan. Una iglesia que pasa por ese proceso es una iglesia que ve consolidada su vida espiritual. En el caso particular de Betania, tener la autoridad como pastor fue todo un proceso desde el 2005. Se reconfiguró el lugar de la labor pastoral en la iglesia, y sucedieron una serie de acontecimientos. Quizás la gente nueva no las conoce, un día se las vamos a contar. Una serie de hechos trascendentales, importantes, milagrosos, que hablaron que algo de Dios estaba ocurriendo en la iglesia con el pastor a la cabeza, que Dios estaba respaldando al pastor, que Dios estaba apoyando al pastor, y se estaban tomando decisiones, caminos totalmente nuevos, diferentes, pero que Dios se encargó de acompañar y de respaldar. Ese respaldo divino es el sello que nos acompaña desde entonces. Y la gente que trabaja conmigo pasa los mismos procesos. Les hago pasar el mismo proceso. Nadie va a desarrollar un ministerio por su linda cara. Tienen que evidenciar en el campo que Dios los acompaña. Se les entregan ministerios, tareas, y tienen que sacarlas adelante. Tienen que evidenciar que su vocación no es una cosa mental, que es real, que Dios les acompaña. Esa es la dinámica del poder y de la autoridad. ¿Entienden eso ahora? Va. Ya no vimos a Pablo. Veámoslo para que no nos quede la duda. Por eso es que en 1 Corintios 9, a partir del versículo 1, él comienza a hablar de esa autoridad que él tiene. Él comienza a hablar de su apostolado. ¿Está conmigo? No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. Pablo está diciendo: si alguno debe reconocer mi autoridad, son ustedes, porque son el sello de mi apostolado. Ahora, las preguntas con las que emplea son tremendas. ¿No soy libre? Ese es un tema que un día lo voy a tocar de manera plena aquí, delante de todos los predicadores. Esta palabra, no soy libre. Pablo quiere que la iglesia entienda su libertad, porque su libertad no era entendida, su libertad no era comprendida. ¿Y por qué tiene que hablar Pablo de libertad? Por los estereotipos
que se crean sobre quién es un líder espiritual. La religión crea estereotipos. Un estereotipo es una imagen genérica, una idea comúnmente ya aceptada, creada. Un estereotipo es una idea creada, consensada, aceptada, y todos tienen que entrar a encajar en esa idea que se tenga de esa persona. Entonces, de un pastor, de un apóstol, ya habían estereotipos. Es más, en la primera reunión los apóstoles en Jerusalén quisieron crear un estereotipo de apóstol y dijeron: tiene que estar con nosotros desde el río Jordán, testigo del bautismo del Señor, tiene que haber escuchado su palabra, tiene que haber sido testigo de su muerte y resurrección. O sea, comenzaron a crear una cierta característica de quién debe ser apóstol. ¿Qué crearon? Crearon un estereotipo. Y cuando fue las nominaciones, llamaron a un tal Matías, que realmente hasta hoy no sabemos ni quién es. Pero según el estereotipo, venía desde el Jordán, vio el bautismo de Jesús, contempló su muerte y su resurrección. No sabemos quién es, pero ahí estaba. Ahora viene Pablo. Pablo no entra en ese estereotipo. Pablo no cumple ese molde. Pablo jamás oyó a Jesús personalmente mientras él enseñaba la palabra. Pablo jamás vio a Jesús hacer un milagro en Palestina. No caminó con él en Samaria, en Judea ni Galilea. Es más, ni siquiera lo conoció personalmente. Ni siquiera conoció a Jesús, como él dice, en la carne. Por tanto, él no entraba en ese estereotipo que ya había de apóstol. Y él ejerce su apostolado de forma rara, de forma extraña. Así como Jesús ejercía el papel de Mesías fuera de los estereotipos creados. Israel tenía un estereotipo de quién sería el Mesías. Ya había una idea genérica de lo que sería el Mesías. El Mesías sería un líder militar, político, que traería liberación a Israel de la bota de Roma y pondría a la nación de nuevo a la cabeza, y sería un guerrero. El Mesías, el estereotipo que ya estaba construido. Ahora aparece Jesús y su ministerio no encaja en nada de lo que se esperaba que hiciera el Mesías. Y llega a ser tan grande la duda, y en algunos otros el rechazo, que aún el que lo bautizó entra en duda, comienza a sospechar y le manda a preguntar: ¿qué? ¿Eres tú el que había de venir o? Pero ¿por qué pregunta eso el bautista? Porque las acciones, la vida de Jesús de Nazaret no encajaba con el estereotipo que ya existía. ¿Van comprendiendo esto? Lo mismo con los apóstoles. Hoy día tenemos exactamente lo mismo. Los pastores son esclavos, y a veces con complicidad, de ciertos estereotipos que la gente y las iglesias ya tienen de lo que es un pastor. Y cuando de repente ven a alguien que no encaja en eso, ve y es pastor, y dice que es pastor. ¿Por qué? Porque la gente ya tiene un marco, un estereotipo definido
en el que valora, encaja a esa persona. Y si esa persona se sale de ese marco, ya lo desconocen como pastor, porque se salió del bocal. Y eso era lo inexplicable para Jesús. Pero es que la gente decía, pero ¿y cómo es que se porta así, pero echa fuera demonios, pues? ¿Y cómo es que se porta así y habla una palabra tremenda de Dios, pues? Ese era el conflicto que tenían, no solo las autoridades, sino aún la misma gente que caminaba con él. ¿Por qué le entrega a Judas? Porque realmente considera que él no representa, no llena, no es el cumplimiento. ¿Cómo va a ser? Entonces los pastores tienen una existencia ficticia. No viven la vida. Viven sometidos a un yugo que les hace no ir a lugares, no probar comidas, no beber ciertas bebidas, no ponerse ciertas ropas, no juntarse con ciertas personas. O sea, le ponen una serie de reglamentaciones y él ya no es libre. Y eso es lo que mucha gente no entiende en mi caso. Para ponerle un ejemplo, si Jesús Adrián Romero esté en un concierto y él busque el otro, ¿a cuál creen que voy a ir yo? ¿A cuál iría un pastor? Al de Jesús Adrián Romero. ¿A dónde iría David Ramos? Al Buki, ni lo dude. Si esos los dos eran negocios, no crean que el otro era una cosa que el hombre venía, que lo mandaba el espíritu para acá. No, no. Lo contrataron para un concierto. Igual que el otro negocio, pues. Va, eso. ¿Quién lo va a entender? ¿Qué pastor se arriesga a eso? El que no es libre. ¿Por qué voy a estar obligado? No, es que, pastor, usted tiene que ir al de Jesús Adrián Romero. No, ¿y por qué? Yo no quiero ir a ese. Yo quiero a ese. Yo quiero ir al otro. Entonces, ahí viene la conflictividad de una piedad ficticia, de una piedad creada. De modo que los pastores se ven esclavos de un sistema moralista de la iglesia, so pena que si no lo llena, pues lo van a quitar. Entonces ellos viven ahí sometidos. Y mire, uno va a las iglesias de estos pastorcitos moralmente rectos y uno habla con ellos. Ey, les falta vida, apagados, no tienen esa vocación, esa pasión, esa alegría. Ey, pero ¿y cómo la van a tener si son esclavos? ¿Cómo la van a tener si están encadenados? ¿Qué esclavo? Como dice el Salmo 137, ¿qué esclavo cuando le digan, hey, allá junto a los ríos de Babilonia, hey, cántennos sus canciones? Y dicen ellos, pero ¿cómo las vamos a cantar si estamos esclavos? Si ni siquiera somos auténticos
en nuestra manera de ser, ¿cómo vamos a proyectar esa libertad y ese gozo a la iglesia ahí? Claro, es la libertad que yo tengo en Cristo. Yo. Si alguna sensibilidad de ustedes no siente esa libertad, ni lo haga. No lo haga. Esa es mi libertad. No significa que va a ser su libertad, porque mi conciencia no es la suya, ni la suya es la mía. Yo hablo de lo mío. Yo prefiero mejor romper moldes y esquemas que prolongar esclavitudes. Prefiero mejor arriesgarme a que piensen lo que quieran de mí, pero quiero ser libre. Tengo un ministerio, Dios me respalda, y no creo que eso signifique que Dios coarta mi libertad. Algunos pastores que me escuchen decir esto puedan sentirse que se les cae el mundo, pero esta es la verdad. Esto es, así lo creo. Para Pablo el apostolado lo es el ministerio. ¿Cuál es la evidencia de mi apostolado? Ustedes. Eso dice Pablo. No cómo me he visto, no a dónde voy, no lo que como. Es ustedes. Lo que Dios ha hecho a través del ministerio que me entregó en la vida de cada uno de ustedes. Ese es el sello del apostolado. Eso es lo que Dios nos ha entregado. Y eso es lo que Pablo comienza a desarrollar en todo el capítulo 9. Mis derechos, por eso dice versículo 3, esta es mi defensa contra los que me critican. O sea, que esto de criticar al siervo no es nuevo. ¿Me entienden? Esto es así. La libertad trae críticas porque la religión establecida ya con estereotipos tiene un marco. Entonces, contra los que me critican, ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados? No se sabe realmente si la traducción correcta es esposa, porque el texto solo dice acompañados por una hermana, como lo dice la Reina Valera. ¿Cómo lo dice? Nadie la tiene. Párese y léala. Vaya, eso. Acompañado por una hermana por mujer. Claro, se ha traducido por esposa porque en la actualidad es la única manera de cómo se entiende tener una mujer. En los conceptos del primer siglo es otra cosa, es otro mundo, es otra idea. La traducción ya tiene una interpretación. Acompañado por una esposa creyente, como hacen los demás apóstoles, Cefas y los hermanos del Señor. ¿O es que solo yo o Bernabé estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? Y comienza a hablar él de todos los derechos. Y luego cuando habla en el capítulo 9 de todos los derechos, pasa a la segunda carta. Acompáñame a la segunda carta, porque aquí continúa el pleito con los corintios. En la segunda carta, capítulo 10, versículo 4. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevamos cautivos todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con ¿qué? Con la completa obediencia. O sea, cuando ustedes reconozcan mi autoridad, dijimos que era una decisión voluntaria del creyente. Cuando descubría al hombre de Dios y decía, me sujeto a lo que Él diga. Creo que Dios habla, nos enseña y se mueve en su ministerio. Entonces Pablo dice, una vez que yo cuente con su obediencia, puedo yo ejercer mi autoridad. Ese es el tema de la paternidad espiritual. Ese es el tema de la autoridad espiritual, donde el creyente llega a la convicción bíblica que su vida espiritual puede ser guiada, fortalecida y madurada a través del ministerio, la enseñanza y los procesos de disciplina de esa persona que Dios ha puesto y reconoce como líder. Y eso es lo que él dice en el resto. Por eso termina diciendo, versículo 15: no nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que según vaya creciendo la fe de ustedes, nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente. O sea, entre ustedes vayan creciendo en la fe. ¿Qué me proporcionan? Más campo de acción para mi ministerio. En la medida que ustedes van entendiendo los principios de cómo Dios opera, los asimilan, se someten a ellos, entonces van proveyendo campo de acción para que pueda ejercer mi trabajo con la eficacia del don que he recibido. Para poder predicar, 16, el evangelio más allá de sus regiones, sin tener que jactarnos del trabajo ya hecho por otro. Más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Eso es lo que me interesa, que sea el Señor quien me recomiende. De los hombres no espero recomendaciones, porque sé que muchas ideas y acciones mías no van a encajar en su perfil de pastor. Pero no encajar en su perfil de pastor no es mi preocupación realmente. No es ninguna de mi preocupación pastoral. Mi preocupación es ser fiel al que me llamó y agradarle a Él. Y habrán cosas dentro de eso que no pasan por el filtro de ese estereotipo pastoral. Así que, como dice el hermano Pedro Infante, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. En esa lógica del poder, y eso quiero que sean ustedes auténticos, que no tengan que fingir ante nadie, que crezcan en su fe, que crezcan en su madurez, que crezcan en su compromiso con el Señor, en su trabajo en la obra. Si es que eso es lo que Pablo dice: mi trabajo en el evangelio. Y eso es lo que hacemos, eso es lo que nos esforzamos, eso es lo que de verdad nos agobia la vida. No andar agradando a la gente, sino cumplir con el santo llamado que Dios nos ha dado y ser fieles, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Si un día nos toca dar la vida, está bien. Si no es mía, es de Él. Si Él la quiere tomar, que la tome. ¿Me entienden? Es que esto es el ministerio, esta es la esencia del servicio a Dios. No andar ahí de que fingiendo que soy, no, hombre, sea un siervo entregado a tiempo y fuera de tiempo. Bien, sigamos. Dios sabe tomar la dimensión de lo pequeño. En una minúscula semilla se encierra algo inmensamente grande.
Usted que se cree insignificante, el Señor le va a decir: serás tan insignificante como una semilla de mostaza. Y Dios le va a decir: ya verás lo que hago con una semilla de mostaza. Ya verás lo que hago contigo. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Lo grande de la obra que Betania ha hecho, hace y seguirá haciendo, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con el Dios que de algo pequeño o insignificante hace algo grande. No tiene que ver con nosotros. No soy el héroe de esto. Solo soy esa semilla de mostaza insignificante que Él tomó. Nunca me lo he apropiado ni me lo voy a apropiar jamás. Todo lo que Betania hace es la obra de Dios, al que servimos, para el que trabajamos, el que nos acompaña, el que nos respalda. Ya hemos cerrado el cuarto ciclo, vamos al último. Ya hemos cerrado el quinto fin de semana, vamos al último. Y las cositas que estamos debiendo son cosas pequeñas, pues. Diríamos que el 85% de los gastos ya están cubiertos. ¿Quién nos acompaña? ¿Quién nos cubre? ¿Quién nos respalda? Es el Señor. Ninguna iglesia por sí misma, sin pisto de ningún alcalde ni ningún partido político, ha hecho los eventos que hemos hecho como en el CIFCO. Algunos ministerios los han hecho, sí, cobrando, dándole dinero a alguna alcaldía, algún diputado, respaldados por un partido político. Nosotros jamás lo hemos hecho. Nadie fuera de Betania nos ha dado un 5 para eso. Lo hacemos por la mano del Señor. Lo hacemos por el Señor. Iglesias que ni lanzamientos hacen porque quedan en deuda con lanzamientos. Imagínense ustedes eso. No digamos renuevo porque pues sí, y que pagan el lanzamiento. Ahora imagínense si hicieran renuevo. No, ni lo hacen. No lo hacen porque le tienen miedo a los gastos. Es que no es fácil. Este es un lío, este es el mes más tenso para uno en la humanidad. Pero en la fe uno descansa en el Señor, porque al final es su obra. Pues yo cuando yo estoy que ya no, mira, Señor, la verdad es que esto es tuyo, ¿qué hacer? Yo demasiado me abatía. Si pasa algo es tu problema ya. Pues sí, hay que reconocer al final que esto es obra de Dios y no es de uno. Sigamos. Hay un modelo de sociedad para el cual no cuenta lo pequeño. Para esta sociedad construida sobre el poder del dominio, según el modelo social que empieza a dejar huellas arqueológicas en el planeta desde mediados de la era del Neolítico, 5000 a.C., las cosas se resuelven desde el poder. No hay otra manera de cómo se ha concebido ser sociedad si no es del poder. ¿Sigue? Solo quien cuente con el poder es digno de diálogo. No es difícil imaginarse las consecuencias de esta posición que era la del tiempo de Jesús, que también ha sido la de la historia humana a lo largo de los siglos y que es nuestra propia historia hoy, donde no cuenta lo pequeño, donde no cuenta lo insignificante. Es más, todavía hay resabios entre nosotros. ¿A quién saluda usted? ¿A quién ignora?
Y siempre a veces nos acercamos a saludar a la persona que considera importante. Y al que, como decimos, es un gato, ni lo vuelve a ver. En la comunidad del Señor, todos tenemos una importancia. Todos. Nadie deja de ser importante o valioso en la obra de Dios. Dele. El modelo de sociedad que oficialmente absorbía la conciencia de los israelitas contemporáneos de Jesús era el modelo de sociedad creada por la monarquía y plasmada en la dinastía del rey David. De aquí que el Mesías futuro debería reconstruir dicho modelo a base de grandeza y poderío. Estamos hablando de el estereotipo de Mesías, ¿verdad? En ese estereotipo que va a venir el Mesías, hijo de David, y va a ser rey, pues se va a juntar ¿con quiénes? Con los reyes. Olvidándose que David no fue así. Porque el estereotipo ignora la realidad verdadera. Es una imagen creada artificialmente, porque realmente David no fue un rey que ignoraba a los humildes. Es más, ¿con quiénes comenzó él a batallar mientras huía de Saúl? ¿Se acuerda? ¿Con quiénes dice la Biblia? Con los abatidos de corazón, endeudados. ¿Qué más? Hay otros por ahí que no me quieren decir porque quizás siente el llegue. Ladrones. ¿No se acuerdan? O sea, gente vista. Claro, no eran los ladrones en el sentido de carteristas, era gente que robaba para sobrevivir, para comer. Gente que andaba en la rebusca. Pues sí, a veces metía ahí y miraba la gallina del vecino y la llevaba y hacía sopón. Ladrón, pues sí, pero era un ladrón para sobrevivir. No era el ladrón para despojar, expropiar, no, era un ladrón para sobrevivir. Entonces, con ellos empezó David. David se juntó con la gente calle, pues, calle. Y ahí fue construyendo. Y toda esa gente que usted ve ahí, usted ve a todos los guerreros de David. Son nombres de grupos extraños. Los peleteos, que eran grupos como de aislados por ahí, que no eran de las grandes tribus honorables. Y ese era el reino de David. Pero claro, ya en tiempos de Jesús se pensaba que David era un rey poderoso, grande, y que vendría de nuevo a llevar la nación hacia el poderío. Siga. Su encargo expreso era volver al modelo de sociedad del tiempo del gran rey David. Jesús, pues, si quería probar que él era el Mesías, tenía señalada una tarea que no iba con su talante, no iba con su carácter, no iba con su manera de ser. ¿Y cuál era la tarea que le quería imponer la sociedad? Dale. Su encargo expreso, no hombre, es así. Su cargo, no hombre, tenía que reconstruir el viejo poder de dominio davídico. Eso era. Ya la sociedad le tenía una agenda al Mesías. La religión, el templo le tenía una agenda a Jesús. Si de verdad eres el Mesías, tienes que reconstruir el viejo poder de dominio davídico. O sea, vas a llevar a Israel a la cima otra vez de las naciones, y que se cumpla la visión de Isaías 2, que todas las naciones caminarán al monte de Sión. Esa era la agenda, ese era el estereotipo, ese era lo que le habían asignado. Pero Jesús no va a hacer nada de esto. Es que no cayó mal por gusto. No crean que lo querían matar
por cualquier cosa. Es que no encajó en ese estereotipo. Sigamos. De esta manera se entiende por qué para esa mentalidad, herencia del pasado, solo contaba lo grande y lo poderoso, con el agravante de que el poder de dominio se había convertido en la medida de todo juicio. Lo pomposo, lo poderoso. Por eso Judas fue a negociar con el poder, porque no era ese el Mesías, y fue a negociar con el verdadero poder. Y le dieron unas cuantas monedas. El poder nunca paga bien. El poder solo le interesa el mismo. Para que entiendan esto de poder, entiéndase políticos. El que esté confiando en un político, no, hombre, está perdido. Sea lo que sea, alcalde, diputado, presidente, ministro, toda la gente política solo tiene un interés y no es usted, es el poder. ¿Me entiende? No, usted no le interesa. Si usted como pueblo ya no le sirve, no duden en que lo van a apartar. El pueblo solo le sirve al político para llegar al poder. ¿Qué de ahí? No. Por eso a los políticos los va a ver usted visitando mercados solamente en elecciones, hospitales solamente en elecciones, en iglesias solamente en. Una vez ya en el poder, ahí salen las fiestas con los canastas. Es que caen en la ridícula. Cuando han salido otra vez ahí a ayudarle a las señoras con los canastos. No, pero la diputada o el diputado, solo para la foto y para las elecciones, ahí sale con un canasto el mundo. Pero una vez en el poder, la anciana del canasto ya no le importa. Ahí salen a caminar, hasta en buses andan en las elecciones. Ya en el poder se compran tremendas naves, pa. Así es. Esto esperaban de Jesús. Esperaban que si fuese el Mesías, entrara con todo. Pero, ¿con quiénes andaba? Con prostitutas, con publicanos, con mujeres, con niños, con pescadores. Andaba con gente que, no, hombre, ese no anda en nada, ese con gente malacate nada más anda. Con celotes, imagínense. O sea, la compañía de Jesús era una cosa que no. Sigamos. Sigamos. Jesús reacciona contra este modo de ver la vida y en una de las parábolas más simples y bellas de los evangelios nos describe otra realidad. ¿Cuál es? La de una minúscula semilla. De una minúscula semilla brota la vida más exuberante. Una planta que da cobijo a otros seres de la creación. Para Jesús, su punto de partida es lo socialmente pequeño, no lo socialmente poderoso, grandioso y dominador. La sociedad que valora lo pequeño, esto es lo sorprendente de Dios. Él toma la dimensión de lo humano, su pequeñez, y actúa desde la limitación de esa finitud. Miren, hermanitos, entre más impotentes nos sintamos un día, entre más pequeños nos sintamos un día, estamos justo en el lugar a partir del cual Dios hace cosas grandes. Tenga cuidado cuando se sienta grande. Tenga cuidado. Porque ese no es el punto de partida de Dios. Por eso, aunque crezcamos en poder, vivamos, sintámonos y seamos insignificantes. Solo así seguiremos siendo la materia prima con la que Dios siga haciendo
cosas grandes. Pero si usted medio le dan un cargo de poder, medio le dan un lugar, usted ya se va sintiendo que no, ahí dejó de ser ya materia prima con la que Dios obra. Puede ser el que tenga, sabe, puede, pero siempre hágase el más pequeño y seguirá siendo masa divina con la que Dios quiere obrar. Esto lo constata el mismo Jesús desde su propia humanidad. En cada ser humano, por pequeño, pobre e insignificante que sea, inhabita la divinidad. El punto de partida de Dios, que es infinito, es el ser humano, el finito, el limitado. Es el mismo Dios quien da esta lección primera en su creación. Jesús sabía que a fin de que acaeciera el reino de Dios, había tenido que tomar la dimensión de lo pequeño, la dimensión del ser humano en la encarnación de su Hijo. Y desde esa pequeñez nacían las expresiones más bellas de solidaridad hacia los demás. Es que, ¿qué estamos celebrando en la Navidad? Estamos celebrando la acción divina de enviarnos a su Hijo, pero no solo a la tierra, lo hizo en el vientre de una campesina de Nazaret y de un carpintero. Gente humilde. Es que Jesús camina con los humildes y los pobres. Gente insignificante. La sociedad nos mete, y a ustedes jóvenes les mete en la cabeza, de los grandes, los poderosos, identificarse con los nuevos ídolos del mundo. Y el vecino sencillo y humilde, el hermano pequeño e insignificante, como que no cuenta. Y todos quieren subir una foto con alguien importante. ¿Por qué no se toma una foto con el vendedor de paletas ahí? Y la sube y diga, aquí con un hombre trabajador. Pero no, se encuentra un mañoso de la Asamblea Legislativa. Ay, aquí con el diputado, que ni cabe. No, hombre, hermanito. ¿Por qué no se toma una foto con la señora que anda yendo aguacates? ¿Por qué no se toma foto con un motorista que anda todo el día trabajando? Pero no, una presentadora de un programa bayunco de aquí, de los que dan en estos canales. Con ella sí, aquí con Lucía Sandoval. Nosotros, los que siendo pequeños hemos sido valorados por Dios, deberíamos identificarnos con la gente sencilla, con la gente pequeña. Siga. Bastaba oír de labios de Jesús esta parábola para convencerse de la opción de Dios por lo pequeño, por lo pobre, tanto como medida de su propio ser como medida de su obra evangelizadora. Desde lo pequeño y con lo pequeño es como Él actuará en la historia. Para comprender el verdadero valor de la propuesta de Jesús, no olvidemos que pobre se dice en griego ptojos, el que vive encorvado, sea por el peso de la opresión, sea por la vergüenza y la humillación de un desecho social, un ser deshumanizado. Hoy voy a subir, me recuerdan por favor los que están cerca de mí, voy a subir un artículo de un biblista, creo que es Xavier Alegre. Son 2 artículos en la revista de Teología Latinoamericana de la UCA. Son 2 capítulos, son 2 entregas que dieron. Jesús, la teología de Jesús y las multitudes, algo así es.
Y él dice, hay una cosa que muy pocos se percatan, dice él, y es el tema de las multitudes. Jesús no era un fenómeno de élite, era un fenómeno popular. Jesús no tenía un grupito ahí nada más de iluminados. No, había un grupito que eran sus cercanos. Sí, es cierto. Los 12 y un grupo todavía más cercano que eran los 3, Pedro, Jacobo y Juan. Pero paralelamente a eso había una multitud, que esta palabra griega, ptojos, los pobres, es el término por excelencia con el cual se habla del tipo de gente que seguía a Jesús, y la traducción más correcta es esto: desecho social. La traducción correcta de esto no es multitud como nosotros lo traducimos normalmente, no, es ¿cómo decimos para hablar de un grupo así despectivamente? Marginados, pero ¿cómo dice la gente? Sí, pero yo no soy la chusma, la barriada, la ripiada, o sea, la barriada, el maromba que anda ahí, solo gentuza, solo gente de poco nivel, la chusma. Esa es la traducción de la palabra. Esa era la gente que andaba con Jesús. Él se metía con la gente de reputación dudosa. Y eso no cuadraba con la imagen del Mesías. Y hoy mismo queremos que la iglesia parezca como solo gente de alta alcurnia. No. Pueden haber algunos por ahí, pero la gran mayoría en Jesús no era gente. ¿Por qué? ¿Por qué mucha gente, mire, allá vive por Apopa, pero se va a una iglesia esas de hotelitos a darse que? ¿Por qué? Porque cree que vale en la medida que se junta con ese tipo de gente. Si supieran que así como son, es como Dios les quiere tomar para hacer cosas grandes. Si supiera que en esa insignificancia de semilla en mostaza, Dios quiere glorificarse. Por eso Pablo dice: mírense ustedes, no hay gente de gran nobleza, de gran riqueza, de grandes nombres, pero así ha decidido Dios hacerlo. Hacer de lo que, tomar lo que no es para avergonzar lo que es. Pero a nosotros no nos gusta esa lógica. Sigamos. Otra palabra que emplean los evangelios sinópticos para denominar a los pobres es ojlo, que significa esa muchedumbre de pueblo empobrecido, ignorante, sin rumbo. Ojlo, siga. Estas realidades de pequeñez y de pobreza son las que asume Jesús en la parábola bajo la figura de la semillita, y son estas realidades del pueblo las que Jesús nos dice que el Padre Celestial valora más. La conciencia de Jesús frente a lo pequeño, dale. Jesús en esta parábola tiene fijos los ojos en su humanidad y conoce sus limitaciones, y se abisma pensando cómo Dios toma la dimensión del ser humano para inhabitar en él, o sea, para hacerlo su casa. A partir de la propia experiencia se comprenderá mejor la acción de Dios en otros seres humanos también limitados,
objetos del amor, del favor amoroso de Dios. Si el Padre Celestial tiene en cuenta lo pequeño, es también para transformarlo. Cuando el ser humano crece y se transforma de acuerdo al reino de Dios, no pierde su dimensión de ser y sentirse pequeño. Si creció es para poder servir a otros, como la planta que desarrollada da cobijo a los pájaros del cielo. Toma lo pequeño para hacerlo grande, pero no para que sea grande para aplastar al pequeño, no, para darle cobijo al pequeño. Venga, véngase a mi rama, vénganse para acá. Es decir, si Dios nos va a tomar pobres y nos va a hacer ricos, no es para que andemos fantaseando y alucinando. Es para, con lo grande que Dios nos ha dado, bendecir a otros pequeños. No es cosa de hacer billete por hacer billete, que es el alucín de mucha gente. Tener pisto por tener pisto. No, ese no es lo que Dios piensa. Es ser grande para ayudar a otros pequeños. Dale. Para Jesús la semillita, a fin de que manifieste toda su fuerza, debe seguir un proceso. Ser sembrada en la tierra, con capacidad de morir a sí misma, llegar a desarrollarse como arbusto con ramas, con capacidad de crecer en madurez, llegar a dar cobijo a otros, o sea, con capacidad de ser para otros. No es de que hoy ya soy el ingeniero no sé qué, o ya no le voy a dar esta chusma. No, es para bendecir a esa gente. Todo lo que Dios le dé, conocimiento, poder, riqueza, salud, todo debe ser para bendecir a otros. Este proceso de crecimiento de la semillita no está solo en orden a sí misma, sino en orden a otros. O sea, no es crecer para nosotros ser lo máximo, no, es ser para. Este servicio es precisamente lo que manifiesta su inmenso valor. Siendo tan pequeñita, hace que los poderosos no les gusta hacer, ponerse al servicio del amor. El servicio, la solidaridad, ¿en qué le ayudo? Dígame. ¿Cómo vivir lo pequeño desde la propia vida? Y aquí cierro, hermanitos. Los manejadores del poder verticalista, opresor y desigual nos imponen un modelo de sociedad que se mueve en esquemas de dominio y maneja un modelo de sociedad donde solo cuenta lo grandioso, lo poderoso y lo que da beneficio. Este esquema de poder lo estamos palpando en todos los campos y con frecuencia se nos convierte en medida de juicio. En nuestro interior lucharán siempre estas dos mentalidades. La mentalidad que le da su fe a la grandeza del poder y se apoya en él mismo, contra la mentalidad que crece en lo pequeño y se apoya en esa insignificancia sin valor aparente. Siempre tendremos estas luchas en nosotros, en la medida que vamos creciendo, en la medida que vamos desarrollándonos, en la medida que vamos teniendo, en la medida que vamos siendo fuertes, vamos desarrollando a veces la mentalidad que ya somos intocables, que somos poderosos. Edom era un pueblo que tenía su habitación en las alturas, inaccesible para los enemigos. Era parte de su gloria, era parte de su orgullo. Por eso Dios les dice: aunque hagas tu casa en las montañas de los nidos, de allí yo te puedo bajar. Nunca debemos olvidar que aunque crezcamos y subamos, para Dios eso no es inalcanzable. ¿Siga?
¿A cuál de las dos le daremos cobijo en nuestra alma? Dale. Si quisiéramos definir el reino de Dios desde esta parábola, diríamos que el reino de Dios es la realidad cuya vitalidad y fuerza está en el Dios que se hace hombre, se hace pequeño y entrega su vida por los empobrecidos, oprimidos y explotados, por aquello que no tiene apariencia. Los pobres son quienes definen el reino de Dios. Los poderes de dominio aquí no cuentan. Recordemos lo que Jesús proponía: he venido a anunciar una buena noticia a los pobres. Vamos a llegar hasta aquí. Brian, suban por favor todas las parábolas hasta hoy, suban a la escuela de predicadores ahora mismo, para que los hermanos puedan contar con estas presentaciones, poder bajarlas y estudiarlas poco a poco. Amados hermanos, por más que Dios nos haga crecer, debemos siempre ser humildes, pequeños. Y solo en la medida que sigamos siendo así pequeños, Dios nos va a tomar para hacernos grandes y seguir haciéndonos grandes. Y la grandeza nuestra consiste en usar todo lo que Dios nos ha dado para bendecir a los pequeños. Pónganse de pie, hermanitos. Pídale al Señor que siempre le dé humildad, hermano. Pídale que le dé sencillez. Que como predicador usted pueda tener poder y autoridad. Como siervo, como sierva, aunque Dios le exalte, usted pueda tener siempre humildad. Y humildad no es que usted va a dejar que hagan con usted lo que quieran, no, no. Humildad es no vengarse. Humildad es no usar lo que tiene para humillar a los demás en sus necesidades. Que Dios nos quite la arrogancia de ver a la demás gente de menos. Entonces Dios lo hará cada vez más grande. Padre, que el Espíritu Santo nos haga como niños, sencillos, humildes, que aunque tú nos engrandezcas y nos eleves a lugares de gran importancia, nuestro corazón siga entendiendo que esa grandeza no es lo más importante, que lo más importante es seguir siendo pequeños. Acepta lo que tu pueblo presenta, Señor, recíbelo como olor grato, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanitos. Dame una fe sencilla.